Buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos aquí Juanma Gómez y David González Argudo de Enciende la Luz para charlar sobre un tema que es muy frecuente en las discusiones y para nosotros es clave dentro de las intervenciones que hacemos en las empresas con las que trabajamos. Y es, ¿Agile o la agilidad es una palanca para conseguir objetivos específicos en la empresa o debería ser un fin en sí mismo? Así que vamos a pasar por algunos puntos que entendemos que son importantes antes de entrar en esta discusión. Sí, bueno, pues pensamos que es esencial entender un poco primero de contexto sobre la agilidad, sobre de dónde viene, cuál es su origen y cuál es el punto al que quiere atacar. Y con eso iremos transicionando por otros estados hasta llegar a una conclusión que ofrecemos y que no es más que un punto de vista experto de Enciende la Luz. Por supuesto, está abierto a cualquier otra interpretación que podáis hacer vosotros. Esperamos que nos lo dejéis en los comentarios y que podamos abrir un debate saludable y rico. Así que, David, ¿vamos a por ello? Venga, vamos a por ello. Bueno, vamos a abrir un poco esta conversación, David, hablando sobre qué es una transformación Agile y cuáles son sus principales aspectos. ¿Quieres darle tú, compañero? Uf, además, de manera simple para que cualquiera que nos vea lo pueda entender. No es fácil, no es fácil. Em, una transformación agile supone todo un cambio cultural, ¿no? en una empresa, ¿vale? Todo un cambio de cómo me enfrento al trabajo diario para conseguir los objetivos de la empresa, ¿no? El modelo que había hasta ahora era más un modelo secuencial, ¿vale? De silos de conocimientos. Y allá lo que está proponiendo es, oye, vamos a colaborar más, vamos a compartir más, que la información fluya, perdón. Em, Hagamos iteraciones cortas, entreguemos antes. Todo esto pensando en dos cosas muy claras que son vitales para una empresa, que es conseguir sus objetivos económicos o de cualquier otro tipo y que aumente la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, una transformación agile supone cambiar toda nuestra forma de trabajar para llegar o seguir obteniendo los objetivos que tenemos e incluso mejorarlos, ¿no? Porque al final nadie cambia para quedarse como está, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay cambios de mantenimiento, ya sabes que sí, pero efectivamente no es el foco principal. Fíjate, pensando un poco en cómo funcionan las empresas, para mí la transformación Agile tiene que ver con abandonar un modelo de gestión clásico basado en el Taylorismo a un modelo de gestión interno basado en los principios ágiles, que luego nos pondremos, pues, le podemos dar un poquito más de detalle. ¿A qué me refiero? Para mí, el esquema es muy fácil. Es pensar en dos conceptos básicos. Uno ya lo has anunciado tú, y es entender la generación de valor al cliente como un proceso unificado de la empresa y no tanto poner el foco en maximizar algunas estructuras que son parte de un proceso de producción. Y por otro lado, para mí es cambiar claramente la imagen de una empresa como si fuera una fotografía fija a un vídeo en movimiento, que te cuenta una película que tiene etapas y que, en la que se demuestra que hay actividad, que hay vida. En lugar de pasar casi de esto se ha hecho así toda la vida, ergo se tiene que seguir haciendo así, por qué es lo adecuado hoy, que mañana puede ser otra cosa. Y aquí, fíjate, haciendo un poco de inspección, pensaba pues eso, en el Taylorismo, ¿no? Al final la empresa funciona, parece que funciona como como una, bueno, como cogiendo las reglas de la industria, de la revolución industrial, en este caso del Taylorismo, y llevándolo al trabajo incluso de oficina. El Taylorismo, fíjate, fue formulado en 1911 y tiene como características, te leo, la adaptación a realidades estáticas, divide el trabajo entre dirección y trabajadores, eh, promueve la división sistemática de las tareas, es decir, la simplificación de las tareas y la paralelización del trabajo, la organización del trabajo en secuencias y procesos, el cronometraje de las operaciones, ahí se ve ese carácter científico que tiene el Taylorismo además, y la motivación mediante el pago de primas al rendimiento. Estamos hablando de una industria muy mecánica, que quiere mecanizar.
los procesos, que se haga siempre todo igual, porque no tiene necesidad de adaptarse a nada nuevo, sino que se establece un proceso de producción. En esa época, cualquier cambio es muy caro, la inversión es grande porque no hay una tecnología como existe a día de hoy que facilite tanto la revisión del proceso industrial como la adaptación. Y en este sentido, el Taylorismo transformó la industria aumentando la destreza del obrero a través de la especialización, de la Mm, extrema especialización. Es decir, si yo me convierto en un especialista en apretar tornillos, los voy a apretar de una manera maravillosa. Como el coche es prácticamente siempre igual, el coche lo que fabrique es prácticamente lo mismo, obtengo mucho más, ¿cómo te diría? O performance, rendimiento, cuanto mejor hago lo que hago, porque no voy a hacer otra cosa. ¿Vale? mm, Se fomentó también el individualismo técnico y la mecanización del rol. Y se realizó un estudio científico de los movimientos y del tiempo productivo. Es decir, nos llevamos el método científico a la producción industrial, que son elementos que a día de hoy también ponemos en marcha con agilidad, trabajando con Lean, viniendo del TPS, etcétera. ¿Qué es lo mm, que sucede? Que el Taylorismo también vino asociado de una, como decíamos, ¿no? De una fuerte especialización en el trabajo y en el conocimiento. mm, De las estructuras que tenemos en las empresas hoy, lo que están haciendo es, eh, bueno, pues poner encima, en primer orden, esa especialización del trabajo. Cuando a día de hoy lo que estamos viendo es que la generación de valor real para el cliente no viene de un único área de la empresa, sino del concurso de muchas de ellas, ¿no? A través de una cadena de valor. claro. Entonces, ahí es donde viene la agilidad. La agilidad, como tal, viene, o se establece, se formula en el año 2001. Si te acuerdas, tú que peinas más canas que yo, porque yo no peino, estamos en plena explosión de las .com, de la burbuja de las .com. Sí, Es decir, totalmente. veníamos de la irrupción de Internet, de Mm, la conexión entre las personas, no al nivel al que lo tenemos ahora, pero estamos hablando de que la tecnología empieza a inundar nuestras vidas. mm, Hay un factor disruptor muy grande sí. y lo que se ve es que esa disrupción necesita de paradigmas diferentes Mm. para poder funcionar bien. Sí, sí, o sea, totalmente. O sea, por un lado, efectivamente lo que se ha hecho es replicar el modelo de la industria en el trabajo de oficina con la separación que se supone, que tiene sentido, ¿no? Porque cambiar una máquina cambia mucho, o sea, cuesta mucho, perdón. Eh, el problema es que las personas no son máquinas, por lo tanto es muy difícil que hagan exactamente siempre lo mismo de la misma manera y eso hace que al final pues el modelo tenga carencias. Claro, lo juntas con esa explosión de la tecnología, ¿no? La informática ya llevaba años, todo el desarrollo de software llevaba años, ¿no? Pero hasta, pues eso, hasta el principio de los 2000 o mediados de la primera década de los 2000, ¿no? No empezamos a tomar conciencia la gente del software realmente de, oye, estamos haciendo software para desarrolladores, no para la gente que lo utiliza, ¿no? No estamos entendiendo que lo que construimos lo va a utilizar luego una persona que no está acostumbrada a utilizar esta tecnología. Entonces yo creo que por ahí surge esa necesidad de Agile de unir, oye, ¿cuál es la necesidad que tienen? ¿Quién va a utilizar esto que nosotros construimos? ¿Vale? Y vamos a hacer que esa construcción pues, sea más cercana a ellos. Y por eso surge Agile, para mí. Es decir, hay una distancia entre las personas que usan lo que entregamos, el producto que construimos, ¿Mm? y quien lo construye, ¿no? Entonces, de hecho, allá su objetivo es acercar negocio y tecnología. Por No, eso, fíjate, comienza el Agile Manifesto diciendo que estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar software. Y a través de nuestra experiencia hemos aprendido a. Y ahí ya es cuando viene el desarrollo del manifiesto ágil, pero pone el foco ahí. Yo creo que, fíjate, el punto, tío, estoy de acuerdo contigo con lo que dices, pero iría un paso antes. Y es precisamente el momento en el que la tecnología deja de ser una herramienta más para empezar a ser núcleo de los modelos de negocio. totalmente. Y fíjate, hace ya años leí una entrevista en directivo de Microsoft que decía, hace años me refiero, pero fue hace 8 años, decía, las empresas a día de hoy
son empresas tecnológicas. Un banco ya no es un banco, es una empresa tecnológica que opera en el sector bancario. Es un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Con esa idea en mente, fíjate, el Agile Manifesto viene como un elemento, un conjunto de principios y valores que lo que busca es adaptar la empresa a entornos cambiantes y donde hay un fuerte componente de tecnología, ¿vale? No es exclusivo de la tecnología, pero sí viene de ese mundo. Ya no viene del mundo industrial, viene del mundo de la tecnología. Por esa necesidad, por eso que decías tú, ¿no? De unificar negocio y tecnología, por esa necesidad o esa realidad de que la tecnología ahora forma parte nuclear de los modelos de negocio. Hay os comento también que dos cosas que creo son muy relevantes, ¿no? La aproximación customer centric, es decir, la agilidad sin poner al cliente en el centro de la toma de decisiones no tiene sentido. No tiene sentido, porque dices, bueno, vas a hacer más de lo mismo. Entonces, creo que hay una parte clave que es maximizar el valor que tú generas a tus clientes y para ello trabajar con entregas frecuentes. Atrás quedan esos momentos, esos despliegues cada 6 meses o anuales en el que vas con una montaña entera de cambios y tienes un proceso de despliegue en producción que es terrible, ¿vale? Que te cambia totalmente toda, bueno, pues toda la experiencia de usuario, toda tu aplicación y que está sujeto a cometer muchos errores. Con la agilidad lo que se busca precisamente es dar pequeños pasos y verificar si eso tiene sentido desde el punto de vista del cliente. Con lo cual es mucho más fácil que podamos maximizar el retorno de inversión. La agilidad también viene, fíjate, un punto que me parece súper interesante, David, a fomentar la experimentación y la creatividad. Igual que el taylorismo busca la mecanización, esto se hace así y se va a hacer siempre así y cada vez más rápido hasta cierto techo. La agilidad lo que busca precisamente a través de, bueno, para conseguir tener un buen impacto en entornos cambiantes, fomenta la experimentación, pero de forma segura, porque nos da mecanismos estructurados para dar pequeños pasos, verificar y si nos hemos equivocado, dar un pasito hacia atrás, no recorrer 300 metros hacia atrás, sino dar un pequeño pasito, reconstruirnos y seguir avanzando. Y la creatividad, porque para encontrar soluciones cada vez más rápidas a un entorno cada vez más cambiante, que luego hablaremos de ese tema, necesitas poner la creatividad encima de la mesa, la creatividad de casi toda la empresa encima de la mesa, la inteligencia colectiva y hacerla funcionar de forma sinérgica. Y hay otro aspecto que hemos comentado ya, que es que todo esto no tiene sentido sin un esquema también estructurado de mejora continua. Y mejora continua en dos sentidos, que hemos hablado ya. Mejora continua de tu oferta de valor, es decir, de los productos y servicios que tú pones en el mercado para mejorar la vida de tus clientes, pero también de los procesos internos, principalmente de los procesos clave. Porque lo que hoy, insisto, lo que hoy es adecuado para tu empresa, puede que no lo sea mañana. Eso es. Sí, sí. Sí, sí. O sea, es que al final ahí lo que te va a traer es precisamente una capacidad de adaptación a lo que esté ocurriendo en tu entorno y siempre desde el punto de vista del cliente, ¿no? Entonces, hacer un proceso de Agile sin mejora continua es pues, pegarte un tiro en el pie. Bueno, es que no existe la agilidad sin mejora Eso. continua. Ya está, así de fácil. Y luego es verdad que la agilidad también lo que trae es, no es que los procesos dejen de ser importantes, pero pasan a un segundo plano, pasan a estar al servicio de las personas, ¿vale? Que es con lo que estás contando lo que tiene el Taylorismo, ¿no? Es la persona o las herramientas están al servicio del proceso que yo tengo de producción. Y Bueno, aquí en realidad casi te diría, la persona está al servicio del proceso y la herramienta, de la herramienta, pero al bueno, final de todo el proceso de producción. eso es. Y aquí lo que estamos diciendo es, no es que no tenga importancia el proceso, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es entender cómo el proceso me ayuda a adaptarme, me ayuda a entender lo que está ocurriendo, a poner foco en el cliente, a llegar a acuerdos con él. Vamos, a ofrecer más valor a nuestro cliente, es decir, a hacerlo Eso más es, competitivos, punto, ¿no? claro. Y ese es y en realidad ese es el mayor cambio que ahora mismo tienen las empresas a nivel cultural, ¿no? Es que yo tengo un proceso y lo hago así, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Esto se ha hecho siempre así. Vale, genial, se ha hecho siempre así, pero ¿te has planteado si se puede hacer mejor o que Mm. te sea más fácil?
Ya no mejor, que te sea más fácil, que tarde menos tiempo, o incluso que algo o una máquina, un proceso, lo que sea, lo haga por ti y tú te puedas dedicar a cosas más interesantes, ¿no? Como la Ujú. contemplación de la naturaleza. Porque es lo que Vamos, el concepto básico del TPS de automatización con un toque humano. Sí, bueno, es que no, sabes que con el trabajo en Toyota estoy descubriendo que muchas de los conceptos y de la base de Agile están en el TPS. Todo el esqueleto de la agilidad es Lean y Lean es Por eso, TPS. es TPS, ¿no? Entonces, Bueno, bueno. tío, mira, para cerrar este punto, yo creo que es muy importante que no Ujú, que hablemos, aparte de lo que es la agilidad, hablemos también de cómo ha transformado la empresa. Tengo aquí 5 puntos que me gustaría poner encima de la mesa. ujú, Y no hay más que irte a buscar la cantidad de información que hay online para verificarlo. Y es, la adopción de la agilidad en las empresas ha traído una reducción drástica del time to market. ¿Por ujú. qué? Porque se consigue mucha más eficiencia en la generación de valor. Eso es. Además, se rompen problemas grandes en problemas más pequeños y la forma en la que se estructuran Ujú, permite llegar antes y mejor al mercado. No significa con lo mismo, ujú, significa antes y mejor. Hay un incremento tremendo de la rentabilidad y en dos vías. Se puede conseguir con la misma inversión más cosas, pero también se consigue ahorro de costes. ¿Cómo? Detectando, en algunos casos, conozco casos de empresas que se han ahorrado millones de dólares, en este caso de euros, porque han sido capaces de parar un proyecto estratégico muy gordo ujú, cuando se han dado cuenta que no iba a ningún lado. ujú, Conozco un caso específico de un banco, te hablo del año, pues esto sería el año 2011, me parece, en España, que tenía una asignación de 12 millones de euros para un proyecto específico y ujú, después de haber invertido 1 millón, dijeron, esto no va bien, ujú. y lo pararon. Es decir, dejaron de quemar 11 millones de euros. No les hubiera venido mal a alguno que yo conozco que se gastaron una cantidad ingente de millones en un cambio tecnológico que luego tuvieron que tirar. Entonces, probablemente algo como esto les hubiera ahorrado Claro, unos cuantos millones. Y estamos hablando claro, de cantidades indecentes de dinero. efectivamente, eso es. Luego también se percibe clarísimamente un incremento en la calidad de los productos. Pero por parte de la esencia de la agilidad, de lo que es la creación iterativa de los productos. Eso ya veremos si luego nos metemos adentro, porque al final todo esto es un mundo, un universo muy, muy grande, ¿no? Por no desviar mucho la conversación. Hay un mejor aprovechamiento de la capacidad interna. ¿En qué sentido? Es alucinante, a mí me parece sorprendente la capacidad que tienen las empresas para guardar bajo tierra el talento de la gente que está trabajando en la empresa. ¿Por qué? Porque por una cuestión, yo creo que heredada del Taylorismo, hay una diferenciación entre los que piensan y los que ejecutan. Totalmente. Cuando a día de hoy, digamos, los doers, ¿no? Los ejecutores, el que menos tiene, que ha cambiado desde hace unos años, el que menos tiene una titulación universitaria y una experiencia alucinante. Entonces, hay mucho talento escondido en las empresas que no está dejando, o que, no es- que tiene un entorno que no le permite salir a jugar. Y eso es una merma clarísima en términos de aprovechamiento de la capacidad interna. Y el último punto que quería comentarte eh, es la agilidad nos ha permitido elaborar estrategias, planes estratégicos que se elaboran con un horizonte a 3 o 5 años vista, ¿vale? Que nos sirven de guía, pero con la capacidad de adaptarse muy rápidamente. ¿Cómo? Recogiendo lo que está pasando desde la capa operativa, la realidad de la calle, digamos, ¿no? Y poniéndola encima de la mesa para aprender de toda esa experiencia e incorporar toda esa información a la definición del plan estratégico. No sé si hay alguna cosa
que veas tú que me he saltado, que quieras reseñar, David. No, no. Yo creo que así a grandes rasgos está todo. Que al final eh, es lo que está buscando una empresa, ¿no? Mejora su rentabilidad y que sus productos lleguen más y mejor a los clientes. Si además tengo una buena capacidad para adaptarme a lo que está ocurriendo fuera y por lo tanto ofrecer mejores productos, genial. Y luego en cuanto a al aprovechamiento del talento, pues es normal al fomentar esa cultura de la colaboración y de la cooperación constantemente y de que la información sea transparente y fluya, surgen, ¿no? Surgen los talentos. Cuando tú estás, de nuevo, cuando a ti lo que te dicen es tú sigue el proceso y no pienses porque ya soy yo el que decide cómo es el proceso y tú solo tienes que ejecutar, 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 pues evidentemente eso mata el talento. No es que lo mate, es que lo hunde en la miseria. Y, Totalmente. y ahora mismo, pues luego lo veremos, ¿no? Está cambiando también como la fuerza laboral, ¿no? Como las personas nos vemos como trabajador en ese rol. Y Mm, ya no nos gusta tanto el que alguien esté constantemente diciéndonos cómo lo haces, así lo haces, y esto es lo que duras, y este es el proceso, y no pienses. Bueno, es que nos han contado otra cosa, es que nos han dicho que tenemos que pensar, de repente. claro. Pero bueno, ya lo veremos. Bueno, vamos a abrir un bloque nuevo y vamos a empezar ya a meternos en la transformación Agile como fin en sí mismo. Ujú, Yo aquí, fíjate, tenía algunas preguntas y ujú, es, más allá de nuestra opinión, sí, ¿qué es lo que nos refleja la experiencia? ujú, Y he dicho, bueno, pues en los años, en estos casi 6 años que tiene Enciende la Luz, cuando un cliente nos ha llamado, cuando una empresa nos ha llamado, ¿para qué nos ha llamado? ¿Nos ha llamado contándonos la problemática que tiene o nos ha llamado para decirnos, quiero agilidad y necesito que me ayudéis? ¿Y cuál es la realidad? Que solamente ha habido, que yo recuerdo ahora mismo, uno de nuestros clientes que nos ha dicho, tengo un problema de llegada al mercado. Llegamos tarde, llegamos muy tarde y eso nos está penalizando. Somos ahora mismo líderes en el mercado, pero empresas con mucho menos personal se nos están acercando y nos van a adelantar por la derecha. ujú, Y creo, esto era su director general, dice, creo que la agilidad me puede ayudar. Y dijimos, ostras, pues qué bien, una persona que ha hecho un diagnóstico de situación que nos dice qué le sucede ujú, y no nos viene hablando de la solución. ujú, Es como decir, quiero perder peso y vas a un endocrino, a un nutricionista, quiero perder peso. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú llegues al endocrino y le digas, oye, quiero perder peso, así que voy a hacer una dieta de 1583 calorías, porque eso es para mí lo mejor. Ahora, lo que quiero es que tú me diseñes la dieta. Eso sí, ten en cuenta que mi dieta necesita contener ta. Ese es un poco un símil, ¿no? Buscando algo más cotidiano. Para nosotros, a nosotros nos contactan normalmente, lo más habitual es que nos contacten áreas de tecnología y nos digan, agilismo. Y decimos, bueno, vamos a ver qué os pasa. Porque ahí es donde surge al final que se plantee la agilidad como un fin en sí mismo ujú, o como una palanca. ujú, Claro, ¿cuál es el problema de que se plantee como un fin en sí mismo, ¿no? Y dices, fenomenal, si estamos aquí hablando de transformar una foto fija sin movimiento, ¿no? Entender la empresa o un área como algo que tiene un diseño y es inamovible, a algo ujú, vivo que se adapta, la siguiente pregunta es, fenomenal, ¿dónde está el final? Si es un fin en sí mismo, ¿dónde está el final? ujú. Sí, sí que es verdad que la mayoría de los clientes lo ven como un fin, ¿no? Como un cambio de, oye, tengo un proceso que no vale, pues voy a cambiarlo por otro. Entonces, inicialmente, tal y como lo plantean, lo que están haciendo es cambiar una foto fija por otra. Lo único Efectivamente. es, pues bueno, pues ahora lo hago de otra manera, pero estoy cambiando una foto fija por otra, porque yo puedo coger.
y a aplicar, implementarte Scrum y has cambiado de trabajar con un proceso waterfall a trabajar con Scrum. Y ya está. Y has cambiado tu manera de trabajar, pero sigue siendo una foto fija, porque mientras no metas ciclos de mejora y de revisión constante, esto no sirve de nada. ¿Vale? Entonces, para los clientes en realidad, Agile es un medio para seguir consiguiendo sus objetivos. ¿Vale? ¿Ok? Lo que pasa es que no se dan cuenta hasta que ya están embarcados en ello. Ujú. Cuando empiezan a aparecer los primeros problemas, porque claro, hostia, es que esto en realidad no tiene un fin, ¿no? Claro, ahora tú dices, oye, pues y implementar Scrum. ¿Vale? Una vez que yo tengo una implementación de Scrum adecuada, en la que ya tengo montado bien los sprints, los equipos, sus backlogs, sus sesiones bien articuladas, que cumplen sus objetivos, ¿no? Y tengo esos ciclos de mejora continua y el proceso está revisando, ¿no? Pues decir, oye, pues he, he acabado, ¿no? Entre comillas. Es decir, te he montado Scrum como tiene que montar y ahora está vivo y no es una foto fija, sino que es un vídeo que va pasando. Entonces, claro, Claro, pero fíjate, ahí ahí te pongo un matiz, David, sí, que los dos entendemos muy bien por la experiencia ya que tenemos, ¿no? En el despliegue de este tipo de intervenciones. Y es, tú puedes plantear, me da igual, o sea, Scrum como un ejemplo, ¿vale? sí. El uso de un modelo operativo basado en Scrum Mm, y hacer checks. Checks significa, vale, ya hacemos un encuentro de entre 10 o 15 minutos por las mañanas, al que llamamos daily meeting. por ejemplo. O hacemos un encuentro al final del sprint en el que, no me meto en lo que ocurre dentro, ¿vale? Ujú, En el que hablamos de cuál ha sido nuestro incremento de producto mm, este sprint. Check. O nos juntamos una hora para hacer 4 actividades divertidas a lo que llamamos retrospectiva. Y te encuentras con una empresa, con un equipo, me da igual, con un área, con lo que sea. Un año después le dices, ¿cómo estás? Y te dicen, igual o peor. sí, sí, Ahí, eso es un síntoma de que lo que se ha hecho es hacer tics en una eso, lista de cosas. Es decir, se ha transformado, digamos, la agilidad, la adopción de la agilidad ha sido un fin en sí mismo eso es. y el fin está en adoptar una serie de prácticas con mayor o menor calidad, pero listo, es check, check, tengo esto montado, check, check, check y Claro. punto. Es como decir, vuelvo otra vez al ejemplo antes del endocrino, ¿vale? ¿Cuántas personas van a un especialista para perder peso, se someten a una dieta dura, bajan de peso y dicen, ya lo he conseguido, fantástico, ahora vuelvo a mi rutina de antes y vuelven a coger peso? Y se pasan toda su vida fastidiados o fastidiadas con, ahora estoy a dieta, ahora no, ahora cambio mi ropa, ahora no, en lugar de decir, ostras, ¿y si planteo ese proceso de irme al especialista en nutrición como una forma de cambio de hábito en mi vida, una forma de modificar la manera en la que yo me relaciono conmigo mismo, con mi vida y con mi entorno, que Mm. para mí es básicamente de lo que va la agilidad, ¿no? Claro, sí, pero por eso cuando le contaba he hecho el matiz de y las sesiones están cumpliendo su objetivo, es decir, no es un check. Oye, yo tengo claro que si hago una daily, la daily tiene un objetivo, tiene un Claro, propósito y estoy cumpliendo ese propósito. Si no, claro, simplemente, de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Seguir el proceso. Y el proceso me dice que tengo que tener una reunión de 15 minutos todos los claro, días. Pues la tengo. ¿Qué haces en esa reunión? Ah, no, pues hablamos del fútbol, del día anterior, o de... ¿Has visto la nueva tontería de TikTok, el nuevo challenge? Da igual. claro, No claro. cumple su propósito. De hecho, Entonces, fíjate, recuerdo claro. yo una conversación con un chico de un equipo eh, que esto fue el año 2014, que me dice, él me quería buscar y me dice, oye, Juanma, ¿y podemos prescindir de las dailies? Y dije, claro, claro que sí. Vamos a ver, vosotros en el equipo sois capaces, al menos una vez al día, de trazar un plan de trabajo para el día y adaptarlo cuando sea necesario, como mucho en ciclos de 24 horas. Me dice, a ver, nosotros hablamos durante todo el día y nos vamos adaptando a lo que nos va surgiendo durante el día. Entonces, ¿para qué vais a hacer la daily? El propósito está más que cumplido. O sea, la daily o sea, Scrum para mí es un marco de mínimos, de mínimos. Entonces,
tú por lo menos cada 24 horas tienes que ser capaz de revisar el plan de trabajo para acercarte al objetivo del sprint. Hablando de Scrum, ¿vale? Si tú eres capaz de hacerlo no una vez cada 24 horas, sino de forma continua, ¿para qué carajo quieres una daily? Si tú eres capaz de sentarte cada vez que se articula un procedimiento o que se ejecuta un procedimiento, eres capaz de meterle un poco de analítica y ajuste, mm, no te hace falta la retrospectiva tampoco. Sistematizarlo ayuda a coger hábito. Pero una vez que eso lo tienes en tu ADN, ¿para qué? Nosotros, por ejemplo, en Enciende la Luz, tú lo sabes, revisamos siempre, siempre la forma en la que hacemos las cosas. O sea, mm. yo creo que no hay un año en el que la forma en la que estructuramos nuestras propuestas, incluso hasta como las presentamos, no cambie 2 o 3 veces en un año. Sí, para Cada vez nada. que presentamos algo, cada vez que presentamos algo es, ostras, pues así, después de haberlo presentado, justo en el momento en el que lo envías, dices, hostia, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho esto de forma distinta? Para Pues la lo siguiente. revisamos. O sea, nosotros, por ejemplo, no hemos dicho una vez al mes vamos a hacer. No, no, no. Cada vez que ocurre algo, Mm, pues le pegamos una revisión a esa cosa que ha ocurrido. ¿Tenemos que hacer onboarding de un compañero? Se revisa el onboarding que hemos hecho y se ajusta. Yo creo que no hay un compañero que haya hecho un onboarding igual a otro. no, esto Yo es de otra. creo que no. Claro, o sea, que hay un momento en el que dices, bueno, ya la sistematización te da igual Sí, porque entiendes cuál es el propósito que hay detrás de la práctica, ¿no? Y ahí es cuando dices, hostia, lo he pillado. sí. Y eso es lo que me lleva a que, por ejemplo, desde el punto de vista, yo qué sé, de un Agile Coach o de un área de recursos humanos que lidere, ¿no? Un proceso de transformación Agile, sí tiene un fin. Y el fin es cambiar la cultura y establecer una cultura que permita todo eso. Y eso sí que es un Ujú, objetivo, ¿no? El cambiar la cultura de la empresa para que ujú, tengas esa mentalidad allá. Y eso sí es un fin. Y porque cuando tú consigues que esa cultura empape, ¿no? A todo el mundo, se convierta en el ADN de lo que haces, ¿vale? Has conseguido tu objetivo y a partir de ahí todo lo demás va a funcionar, ¿no? Entonces, en cuanto a nivel cultural, allá sí es un fin. Es una manera, porque estás cambiando todo eso, ¿no? ¿Vale? mm, Y eso va a hacer que luego todos tus procesos tengan ese toque, ¿no? Tengan esa manera de afrontar los problemas, de afrontar la definición de servicios, de construcción de productos, cualquier cosa que allá hagas internamente está mm, impregnado por allá. Entonces, el establecer esa cultura sí es un fin, tanto, por ejemplo, pues del mm, Agile Coach, ¿vale? Para que, como tú dices, se entienda el propósito de las cosas más allá de cómo las hagas, entiende por qué y para qué las haces, ¿vale? Y de mm. dónde proviene esa necesidad y ya está. Entonces, esa Pero parte ahí el cultural, Agile Coach aparece como el experto claro, al que una empresa consulta eso es. para que le guíe a Mm, tomar las mejores decisiones posibles. claro, y para En este cambiar, sobre todo para cambiar la cultura, ¿no? Luego, evidentemente, viene con un set de herramientas, de métodos o de cosas como puede ser Scrum, como puede ser Kanban, ¿no? ¿Vale? Yo qué sé, DevOps, Stream Programming, o la que te inventes tú porque a ti te gusta, coges cosas. Modelos de gestión de cambio. Claro, ya está. Pero en el fondo, lo que para el Agile Coach, la finalidad de Agile es cambiar tu cultura, tu manera de, como tú dices, de relacionarte hacia afuera y hacia adentro. ¿Vale? Tú y yo lo hemos hablado Además, una vez. Agile es una que no, forma de ser y de estar. claro, no hay agilidad si no hay un cambio cultural. Es decir, tú puedes cambiar procedimientos, Es lo pero fácil. si tu cliente te sigue importando un pito, Exacto. quiero decir, a ver, es cierto que hay empresas en las que no se van a ver reflejadas en esa afirmación. Lo que quiero decir es que nos hemos encontrado ya en estos años con empresas que viven con la creencia de que Mm, hacen las cosas por y para sus clientes, sí, pero no les incorpora nunca en los procesos ni de toma de decisiones ni de producción. sí. Esa frase de yo ya sé lo que mi cliente quiere, yo ya sé lo que mi cliente necesita, y dices, fenomenal, no lo dudo. Siguiente pregunta es, ¿cuándo ha sido la última vez que te has sentado con él? Claro. Y te dice, nunca, pero es que yo conozco el sector. Y dices, Sí, ostras.
Si nos dieran 1 euro cada vez que nos dicen esa frase, Claro, claro. tenemos Fíjate, unos fíjate, cuantos mira, millones, ¿eh? mira, nos pasa una cosa, a mí me pasa en particular. A mí no me gustan las redes sociales. Me gustan poco, no soy un gran consumidor de redes sociales. Yo te puedo decir, conozco bien el sector de las redes sociales, pero es mentira. Conozco las que existen, quizá las que despuntan, no las que no. Eso es. No algunas que están por ahí. No soy un early adopter de redes sociales, por ejemplo, y hay personas que sí, Mm, y funcionan de forma distinta. No es lo mismo cómo me relaciono yo con 41 años con las redes sociales que cómo se relaciona a día de hoy un adolescente. efectivamente. Entonces, ¿es un adolescente tu público objetivo? ¿Es una persona de 65 años? Claro. Evidentemente, tú vas cambiando y vas creciendo. Mm, Pero es que tu público se va transformando también. ya Tu te cliente digo. se va transformando probablemente. Entonces, eso de que conoces bien a tu cliente, yo no lo pongo en duda. Lo que diría simplemente es desafía esa creencia y piensa cuántas veces te has sentado con él últimamente, a entender qué le pasa, a entender cómo está cambiando su estilo de vida, Mm, cómo se enfrenta a problemáticas como la excesiva tecnologización, diría yo, ¿no? Vaya palabra. Por ejemplo, veo que hay empresas como Orange que tienen una iniciativa que me interesa mucho y dentro de poco grabaremos una entrevista con una persona de ahí que nos va a dar luz sobre este tema, que es que están haciendo talleres en sus tiendas para ayudar a personas mayores a que entiendan cómo relacionarse, por ejemplo, con un smartphone. joder. ¿Cómo pueden hablar? ¿Cómo pueden utilizar WhatsApp, por ejemplo, para estar en contacto continuo con su familia? Mm, Por ejemplo, sí, sí. ¿no? A mí me parece eso digno de admiración, pero eso lo que está reflejando es que hay una realidad tecnológica que está pasando por encima de muchas personas, Sí, ¿no? sí, sí. Tú piensas la cantidad de cosas que hacemos desde el móvil a día de hoy que era impensable hace 10 años. Madre mía. Y te hablo, por ejemplo, de la compra online. Sí. ¿Cómo va a cambiar el concepto de la compra online? Bueno, ¿cómo está cambiando? De hecho, por ejemplo, el mercado de la adquisición de vehículos, donde antes la única opción que tenías era irte a un concesionario, a una tienda física. Pero voy a más allá. ¿Cómo está cambiando la tecnología el mundo del retail en general? Entonces, eso de decir, yo conozco a mi cliente, sé lo que necesita, pero en los últimos 10 años no me he sentado con él, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, David, perdona, sí, sí, termina, termina. no, que de hecho es, por eso Agile es customer centric, es decir, pone al cliente, vamos, de hecho no es tanto customer centric como pone a las personas en el centro para entender qué necesitan y cubrir, ¿no? Es decir, el ejemplo de las personas mayores tienen una necesidad de relacionarse con su familia que ven limitada al no entender la tecnología, con lo cual lo que está haciendo Orange es cubrir esa necesidad y ayudarles a hacerlo. Entonces, si tu cliente tú crees que le entiendes, pues probablemente lo que entiendas es una foto fija de tu cliente en un momento dado, Efectivamente. no de lo que está ocurriendo ni de cómo está evolucionando tu cliente. Y ahí es donde Agile te ayuda, ¿vale? Con esa idea de la mejora continua y de constantemente estar cuestionando lo que tienes, ¿vale? Innovando y buscando cómo colaborar y entender a tu cliente es donde te va a ayudar. Por eso Mm, él es un medio para seguir en el mercado, para mm, seguir en el terreno de juego. ¿Vale? Todos se ponemos siempre el ejemplo de Nokia, ¿no? Que era la hostia y en un momento dado se dio la hostia. tal cual. Y ahora sí, se está recuperando y demás, pero es eso, dejó de estar en el terreno de juego porque no supo adaptarse a lo que venía. Y eso es lo que te está ofreciendo Agile. Se quedó fuera, al menos en el mercado de la telefonía móvil, que tiene otras verticales Eso es. que no se quedó tan fuera. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con marcas típicas o míticas como Kodak, que no supo tampoco adaptarse como sí lo hizo, por ejemplo, Canon o Nikon a la irrupción de las cámaras digitales. Eso es. Hay un montón de ejemplos ahí que son bastante, bastante peculiares y animo a que se busque documentación y ejemplos específicos. Sí. David, tenemos que avanzar un poquito más, ¿vale? Venga. Fíjate, hemos estado hablando de la agilidad o la transformación Agile como un medio y hemos abierto ya también un poco de discusión sobre Agile como una palanca, Mm, ¿vale? La diferencia que hay. Tú ponías encima de la mesa
que una empresa tiene objetivos específicos, ¿vale? Y la agilidad es lo que nos permite es conseguir o hacer más probable que consigamos los objetivos que se marca la empresa mm, e incluso que vayamos un paso más allá. Tengo aquí, fíjate, hay algunas notas sobre la agilidad como una palanca para fomentar la innovación y el crecimiento de la empresa, ujú, porque creo que no hay adaptabilidad ahora mismo si no hay innovación. Y plantea además un esquema de crecimiento. O sea, la agilidad no te dice cómo tienes que crecer tú profesionalmente, pero sí que amplía las posibilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en el modelo taylorista parece, o en el modelo jerárquico, que la única opción que tienes de crecer en la empresa es crecer en el organigrama, ir hacia arriba en el organigrama. Cuanto más arriba estás, en el edificio, digamos, se supone que tienes más responsabilidad y un sueldo acorde al tema. sí, además, literalmente, que cuanto más arriba en el edificio. Claro, claro, efectivamente es así. Y, y claro, ¿cuántas personas nos hemos encontrado hasta ahora que dicen, por ejemplo, a mí me gusta desarrollar software y no quiero irme, o sea, para mí, ascender implica dejar de desarrollar software y meterme a hacer gestión interna que no me interesa nada? Eso ¿Y es. cuánta gente deja de hacer un trabajo para lo que es bueno, Mm, hacer otro trabajo que le importa tres pepinos solamente por el qué dirán a veces, ¿no? ¿Qué dirán si no acepto un ascenso? sí. Entonces, aquí la agilidad, fíjate, una de las cosas que a mí me gusta es que yo creo que no lo promueve como tal de forma explícita, pero sí que es una consecuencia que entiende la empresa de forma diferente, ¿no? Entiende la empresa de una manera mucho más orgánica, es decir, entiende la empresa como un conjunto de roles jugando, no hace una diferenciación explícita de esos roles en términos de escalafón, ¿no? De colocación en un organigrama, sino que Mm, dice, bueno, pues tú sabes hacer una cosa, yo sé hacer otra. claro, ¿Qué podemos hacer los dos eso es. para sumar fuerzas, ¿no? Cada uno con su ámbito competencial. En las empresas, digan, vamos a llamarlas así, vamos a etiquetarlas. En las empresas ágiles, el que desarrolla software y probablemente tendrá unas responsabilidades y una retribución económica acorde al valor que aporta, Eso. no a la altura en la que se sitúa dentro del organigrama como tal. O sea, puede ser que también eso, ¿eh? No quiero decir que lo que haya es un cambio eh, en lugar de premiar la altura, se premia el aporte de valor también interno, ¿no? Y eso, por supuesto, que lo que te permite es tener profesionales mejores, Mm, mejores, así, incuestionablemente. Y luego, fíjate, hablando de la innovación, de cómo fomenta la agilidad la innovación, pensándola como palanca, ¿vale? Como palanca. Para mí, la agilidad al final lo que nos provee es de mecanismos de gestión de riesgo. Cuando alguien me dice, Scrum es un método, un marco de trabajo, no sé qué, digo, mira, déjate de líos. Scrum es una manera, para mí, es un andamiaje mínimo de gestión impecable de riesgos. Punto. mm, Porque te permite verificar por lo menos cada 24 horas qué carajo estás haciendo y si tienes que meter alguna contramedida. ¿Vale? Hablamos también de sistemas de detección temprana del error. ¿Qué significa eso? Que cometer un error te sale barato. No significa que tengamos que cometer errores, que se premie el error. Premiemos el aprendizaje. Pero el aprendizaje no viene de acertar siempre. El aprendizaje viene de equivocarnos. Típico caso en el que mm, dices, me voy a cenar a un sitio nuevo, no sé qué tal será, voy a probarlo. Puedes decir, bueno, pues puedo ir a lo loco, voy a meter ahí mismo a ver qué tal sale. O puedes buscar fuentes de información, pero al final tienes que ir y ver si esto es para ti. Y puede ser que digas, he pinchado. mm. A mí nos pasó hace poco volviendo de un viaje de Zaragoza que paramos en un sitio con una puntuación maravillosa y yo no sé si fue ese día, pero fue una castaña pilonga, pinchas. Y dices, pues ya sabes, has aprendido. No es lo mismo pinchar en un restaurante cuando van una o dos personas a cuando te llevas a toda tu familia a hacer una celebración especial. Entonces, al final, la agilidad lo que nos permite
nos da los mecanismos para que probemos de forma rápida y barata y verifiquemos, Sí, ¿no? En lugar de ir con todos los cañones ahí ya preparados. sí, Eh, nos ayuda a gestionar un poquito mejor y a sentirnos un poco más seguros en entornos de incertidumbre. Y bueno, claro. es decir, la incertidumbre genera inseguridad y es así. Está. Mm. Hay gente que se puede sentir más cómoda, más incómoda, pero genera inseguridad. Y lo Ojo, y hay que está gente que puede ayudando decir, es, aquí incertidumbre, ¿qué dices? Aquí no hay nada. sí, bueno, eso ya no es incertidumbre, eso es inconsciencia. Vamos a este punto, David. Creo que hay algunos ejemplos buenos que podemos poner sobre cuál es la importancia que tiene a día de hoy en la empresa, en el mundo de la empresa, tener la capacidad de vivir una adaptación rápida a los cambios del mercado. Tengo aquí anotadas algunas cosas. Fíjate, Ujú. desde elementos que tienen un mayor periodo de madurez hasta elementos muy disruptivos. La digitalización de la banca. Uf, Yo recuerdo cuando en 2014, eh, para abrirte una cuenta, tienes que irte a la oficina del banco. sí, Y ahora, a día de hoy, no sé si existe algún banco, no lo sé, no soy experto en el sector, pero es muy fácil, al menos en los principales bancos en España, abrirte una cuenta desde tu móvil. No te quiero decir desde tu casa, desde tu móvil. sí, O sea, sí, estás perdido en la montaña, con una conexión 4G o 5G ahora, y te puedes abrir una cuenta bancaria. Así de sí, fácil. Y operar desde tu móvil, sí, comprando y vendiendo divisas, operar con criptomonedas. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer ya desde tu móvil en términos de bancarios, ¿no? eso es. Fíjate también cómo está también muy en boca de la industria de la automoción, no solo de un fabricante, sino en general, transformarse, pasar de ser fabricantes de automóviles a ser proveedores de servicios de movilidad, que tiene que ver no solamente con el tipo de producto, sino con cómo te relacionas tú con los clientes también, cómo explotas, por ejemplo, de decir, oye, pues yo soy capaz de venderte un coche o de alquilártelo o de prestártelo, ¿no? De montar un servicio de car sharing en las ciudades, en los núcleos poblacionales grandes, donde a mí me es rentable. Mm, Pero además también soy capaz de explotar todos los datos que me dan los vehículos conectados. Y no te quiero contar cuando empecemos a hablar ya o cuando el Internet of Things se meta dentro de los vehículos conectados y puedan charlar entre ellos, ¿no? ya. Fíjate, aquí también he apuntado un elemento que para mí es muy novedoso, porque ya te he dicho que yo con las redes sociales soy un poco zote. TikTok. TikTok nace Uf, en China en el año 2016. Hoy tiene una fuerza imparable. En sí, 2017 es cuando inicia su expansión internacional. Y según tengo aquí apuntados datos de 2022, tiene más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales. sí, Más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, no zombies, activos. sí, sí, Es la quinta red social más usada en el mundo. sí. No sé cuáles son las primeras, ¿eh? Me da igual, pero quiero decir, 2017 es cuando empieza a abrirse al mundo. Y estamos hablando de 5 años, Sí. porque no cuenta. Sabes que hay un detalle de TikTok, ¿no? Que curiosamente nace en China, pero en China no es muy utilizada para lo que se utiliza afuera. No, En, no, la verdad es que no lo y- sabía. en China se utiliza más para contenido intelectual, Ujú, contenido cultural, ¿no? Para mejorar el conocimiento y a los jóvenes. Y sin ujú. embargo, fuera se utiliza para 20.000 chorradas y 20.000 Ujú. tontunas, ¿vale? Bueno, pero fíjate que incluso ha cambiado la forma en la que algunas personas se relacionan con los contenidos. Y Sí, te digo, Spotify, que es el siguiente ejemplo que tenía. Spotify, a día de hoy, ha cambiado su sistema de recomendaciones por una experiencia de usuario basada en la experiencia que propone TikTok. Ole. Spotify, que nace en el año 2006. sí, Si te acuerdas, en esa época ya Napster yo creo que estaba ya de capa caída, sí, pero era una época en la que estaba muy en auge el intercambio de archivos y la piratería de contenidos. Y Spotify planteó un modelo diferente, un modelo legal sí, de consumo con una buena parte de las ventajas que tenía el intercambio de archivos. Y te acercaba un catálogo
inmenso de música a un coste razonable. Mm. 2016, o sea, 2006, perdón, a día de hoy tiene 515 millones de usuarios activos mensuales. Competencia, Apple Music, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music y alguno más que me estaré dejando por allí. Es que no hace tanto tiempo de eso, No, del nacimiento de Spotify como el elemento disruptor en el mundo de la música. Inicialmente, en mi opinión, lo fue Apple con el iPod y con iTunes, con con esa iTunes. tienda virtual, ¿no? En el momento en el que Sí, dices, bueno, la música ya se distribuye de una forma distinta y ya no tienes por qué comprar un disco completo, sino que puedes comprar las canciones que te gustan y las llevas en un dispositivo chiquitito. Ole. Pero Spotify fue un paso más allá y eliminó el concepto de la propiedad o lo transformó, o transformó, o digamos que adoptó el modelo del alquiler, eso ¿no? Tú es. alquilas los contenidos de Spotify. Sí, Mientras pagas la cuota, tienes acceso. fue uno de los primeros de, bueno, pago, ni siquiera pago por uso, sino pago una cuota y utiliza la música que quieras. Ya está. Claro, que son, pues eso, son players que han transformado Mm. en poco tiempo, porque realmente no ha pasado tanto tiempo desde que nace Spotify hasta ahora. Pero te pongo dos ejemplos más cercanos, que ponen el mundo, que han puesto el mundo patas arriba. Año 2020, pandemia, El bicho. coronavirus. Coronavirus. Pone Uf, el mundo patas arriba. De joder. hecho, efectos colaterales que tiene. Las grandes empresas tecnológicas, al estar encerrados, y no solamente en el tiempo en el que hemos estado encerrados, ojo, que en España y el resto del mundo ha habido ritmos distintos, ¿vale? Mm. Pero han sido, sobre todo el año 2020 y 2021, años de encierros, de limitar la interacción entre las personas. ¿Qué ha pasado con las empresas tecnológicas? Facebook, Netflix, etcétera, que han visto, vivieron una explosión de demanda de sus servicios y dijeron, ostras, vamos a muerte. Y Mm. creció su valor en bolsa muchísimo. Eso De la es. misma forma que en 2021 cayó. Y ahora Ujú. estamos viendo cómo están despidiendo de manera masiva un Claro. montón de empleados que no es que despidan con respecto a 2020, es que se está rompiendo, se está explotando la burbuja que se creó Sí. por el coronavirus. Y otro ejemplo más, llega GPT, llega la Madre mía. inteligencia artificial, diciembre de 2022, sale ChatGPT, Uf. la versión 3.5 de la tecnología que tiene por debajo, y siembra el caos. Pero no solamente ChatGPT, salen Midjourney, D&D, o sea, Sí, salen sí. inteligencias artificiales que empiezan a resolver muchos trabajos que hasta ahora hacíamos los humanos. Sí. En el mundo es patas arriba. Y está generando muchísima incertidumbre sobre qué va a pasar con muchas cosas. Claro, mira, por ejemplo, Bueno, hay mucha discusión ahora que dice, claro, es que ya solamente estos asistentes están dejando a Siri, a Alexa, a los asistentes de voz que conocemos para la domótica, ¿sí? para casa, los han dejado a la altura del betún. O sea, han pasado de ser como si fuera un ser humano a ser un chimpancé. Ya está. Se han quedado Bueno, ahí. ni eso. O Yo sea, diría que era un escarabajo. pero no solo eso. O sea, fíjate, ayer mismo estaba leyendo que empezó a haber una discusión en el mundo de la música, ¿no? Porque Ujú, había habido gente que con la IA había cogido letras de diferentes autores y había creado una canción nueva, ujú, sí. además con las voces de esos, ¿no? Mm. Entonces, claro, ostras, la voz es propiedad intelectual, el sonido que emite tu voz es propiedad intelectual de alguien, no lo es. Si yo alimento una IA con fuentes de otros para generar mis propias cosas, ¿sabes? Es que es brutal. Y está generando una incertidumbre que a nivel social va a ser Mm, mm. jodida. Y ahí está Agile para ayudar a las empresas a manejarla mejor. No, no, Adaptarse, claro. claro, adaptarse mejor y sobrevivir mejor que las demás, ni más ni menos. Ya Mm. está. ¿Vale? De hecho, o sea, al final, todo esto que estamos comentando, yo, sabes que me gusta también ver un poco, ¿no? El factor social, ¿no? Que está empujando a las empresas, ¿no? Todos estos ejemplos, ¿no? Lo que nos están diciendo es, oye, la evolución tecnológica afecta a mi día a día.
y o soy capaz de adaptarme y la tecnología ahora mismo va súper rápido y con las cosas que vienen. No es que vaya a ir rápido, es que va a ir al milisegundo, van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, si no soy capaz de adaptarme a eso, me voy a quedar atrás, ¿vale? Por otro lado, hablamos de competencia global, ¿no? Es decir, TikTok, 1.000 millones de usuarios en el mundo, está compitiendo con otras redes sociales que no han nacido en China, están de cualquier lado, ¿no? Entonces, ya no solo tengo que entender a mi núcleo local, a mi ciudad, a mi comunidad o mi país, ¿no? Ostras, es que van a venir de fuera a intentar cubrir sus necesidades, entonces o estoy rápido o me quedo fuera, ¿no? ¿Vale? Sí. Bueno, no hablamos de las expectativas de los clientes, ya lo de voy a tardar 2 años en darte algo, es como, vale, sí, muy bien, venga, pues ala. Dentro de 2 años ya he usado 17 cosas diferentes para probar cuál me encaja antes que la tuya. ¿Sabes? Que luego la tuya puede ser la leche, pero llegas tarde al mercado. ¿Vale? Y luego hay dos cosas más, ¿no? Las empresas empiezan a tener también una responsabilidad social, se empieza a trabajar mucho, mucho esa parte, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, Agile, con esa idea de colaboración, de cooperación, de acercar, ¿no? Al entender a las personas, ayuda mucho a que una empresa le sea más fácil tener esa cultura, ¿no? Oye, más allá de ganar dinero, ¿qué otras cosas hacemos para la gente, ¿no? Esto es un poquito pájaros y flores, ya lo sabes, que lo pienso, que creo que no hay Claro, que mezclar Agile con la cultura social, pero al final lo que hacemos en las empresas nos lo llevamos a nuestra casa. Entonces, si claro. tenemos una cultura de colaboración en nuestro entorno de trabajo, es muy probable que algo nos llevemos a casa, ¿no? Y luego lo que comentaba antes, la fuerza laboral, es decir, cómo nos planteamos nosotros ahora el trabajar para una empresa o el trabajar para alguien. O sea, nuestros padres era, yo me meto en una empresa y quiero estar allí 50 años y me da igual lo que esté haciendo, que quiero estar 50 años Ojo, yo estudio una cosa, y es lo una que voy a cosa, hacer. eso es, y esto ya me sirve el resto de mi vida para Claro. meterme en una gran empresa hasta Mm. que me jubile. Entonces, eso en una de las charlas que hicieron en Toyota en su semana de universidad lo contaban muy bien, ¿no? El cómo va a cambiar el paradigma del trabajo, ¿no? Tú lo que hacías era una curva que es, estoy estudiando, me pongo a trabajar, me mantengo ahí, ¿no? Y llega un momento en el que bajo y me jubilo o me prejubilan y ya está, dejo de trabajar, ¿no? Ahora va a ser más como, bueno, pues yo estoy aprendiendo, curro un poco, baja lo que estoy haciendo, aprendo otra vez y vuelvo a currar, y vuelvo a aprender, y vuelvo a currar, y vuelvo a aprender. Es decir, va a ser más una serpiente el modelo de trabajo, ¿no? Y lo que buscamos. Entonces, todo eso genera incertidumbre para las empresas, genera incertidumbre para las organizaciones. Y Agile te va a ayudar a manejarla mejor. No la va a solucionar ni va a hacer que no exista, Ujú. pero te va a ayudar a manejarlo mejor. Ya está. Esa es la mayor ventaja de entender que Agile es un medio para conseguir todo eso. Buen punto. Sí, un medio, una palanca, efectivamente. Efectivamente, eso es. ¿Vale? Muy bien, David. Avanzamos. Eh, sí, te voy a hacer, vamos a abrir un bloque nuevo y es fenomenal. Yo ahora soy un alto directivo de una empresa. ¿Cómo debería abordar una transformación Agile? Uf, pues primero Con paciencia. con mucho cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Teniendo claro que te vas a enfrentar a retos porque vas a romper muchas cosas que están ocurriendo en tu empresa, ¿no? Pero bueno, principalmente lo que tienes que tener claro es cuáles son tus objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo tienes diciendo, vale, quiero cambiar mi cultura, no mi proceso, quiero cambiar mi cultura de empresa para ser más agile y estar más listo para adaptarme y acercarme al Cuidado que ahí estamos cayendo quizá en sí, ponerlo como un fin. como un fin, es verdad. Yo creo que, fíjate, un alto directivo tiene que Tienes entender razón. primero bien cuál es el diagnóstico Mm, y hacer una buena pedagogía interna para que el personal de la empresa entienda la situación y entienda el diagnóstico. Para mí es el primer paso, ¿no? sí, cierto. Y luego ver cuáles son las posibles o los posibles enfoques que tiene abordar ese diagnóstico. Mm, En el caso en el que digas, fenomenal, la agilidad
es para mí. Creo que esto me puede ayudar. Em, ¿Cómo hay que abordar ese momento? Yo creo que principalmente desde el entendimiento de lo que es la agilidad y lo que es un proceso de cambio, porque ahí se juntan dos cosas. Proceso de cambio que es complejo y la agilidad que es compleja si estamos hablando de una empresa con un modelo de gestión y una cultura más tradicional, ¿vale? Entonces yo creo que aquí hay una parte clave para entender cuáles son las claves del éxito de una transformación ágil, inicialmente desde el punto de vista del directivo, ¿vale? Y es, si hablamos de estrategia empresarial, ¿cuántas empresas conocemos que tienen un plan estratégico que solo conoce el comité de dirección? Así. Desde el punto de vista de la agilidad, es imprescindible que la estrategia se entienda en la empresa, se socialice de forma adecuada. No significa que se cuente todo lo que pasa en la empresa, que sea exhibicionismo interno, Mm. sino que lo que a la gente le da un propósito y le permite alinearse con la empresa, lo tiene que manejar cualquier empleado. Porque si no, tienes a personas tirando en direcciones distintas. Sí, Y eso es totalmente. un problema que tenemos de gestión interna. Entonces, la agilidad, en términos de estrategia, hay que entender como directivo, es que la estrategia, tú tienes que buscar los mecanismos, o hay que montar, articular los mecanismos adecuados para que la estrategia se conozca y se entienda en Mm. todos los niveles. Y por otro lado, que tenemos una ventaja, y es que esa estrategia se transforma en una estrategia no predictiva, no fija, sino totalmente adaptable, conectándolo, como ya hemos comentado antes, con la realidad de todas las capas de tu empresa, tanto la táctica como la operativa. Por otro lado, yo creo que es imprescindible que un alto directivo entienda que hay que hacer un cambio a nivel estructural. No significa que tengas que tocar la estructura, sino que la estructura en las empresas de gestión más tradicional está por encima de la generación de valor. Es decir, esta es la estructura que yo tengo y ahora con esto tengo que ver qué elementos tengo que articular internamente de alineamiento entre todas las áreas para generar valor. Y eso es un auténtico dolor. Estoy hablando de que se establecen objetivos y planes anuales para cada área. Cuando viene un proyecto transversal, tienes que poner a todas esas áreas a modificar sus planificaciones anuales, trimestrales, mensuales e incluso semanales Mm. y a ver cómo casan todas las piezas. Y eso genera tensiones internas muy fuertes y desperdicios brutales. Sí. Desde un punto de vista ágil, lo que se pone encima de o sea, la prioridad máxima es la generación de valor hacia los clientes. Y dices, fenomenal. Y ahora, ¿cómo me tengo que articular? ¿Cuáles son los procesos que tengo que activar? ¿Y con qué frecuencia los tengo que revisar? Para seguir siendo altamente competitivo en la generación de valor. Es que cambia el paradigma. Y si eso el alto directivo no lo entiende, le va a costar. Mm. Le va a costar ser un impulsor. Le va a costar ser un líder de ese proceso de transformación. Y es necesario que en las empresas la alta dirección sponsorice estos procesos de transformación para sacarle todo el brillo que se le puede sacar, todo el provecho. Sí, de hecho, bueno, sabemos por experiencia que cuanto más alto está el sponsor de la implementación de Agile, ¿no? Del cambio del modelo Agile, más facilita las cosas. De hecho, no es lo ideal, pero una de las cosas que nos aprovechamos a veces, ¿no? En el cambio Agile es que como están tan jerarquizados y suelen acometer las acciones que le piden, pues en un momento dado simplemente lo hacen porque lo ha pedido el de arriba, ¿no? Pues bueno, Bueno, el jefe. no es nuestra mejor manera de implementar Agile, pero si no nos queda otra, pues la utilizamos, ¿no? Y pues ya te cambiaremos esa manera de ver las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Claro. Eh, Y hay una parte esencial, yo creo que también para el abordaje desde el punto de vista de un alto directivo, y es, lo acabas de comentar, es cómo cuentas tú con tu personal, hmm, que son más, que son mayoría. Entonces, por supuesto que yo creo que en todo momento hay que evitar bueno, que tú tengas una visión, que digas, vamos a ir para allá,
porque es lo que te compete a ti como alto directivo, Mm. y tu gente haga otra cosa y Sí, te lo oculte. sí. Que tampoco, que también es algo habitual. Lo Mm. sabemos, tenemos casos de alguno que en sesiones de revisión se ha sentado en un grupo en el que no le conocían y de repente ha descubierto una realidad que no le estaba llegando, ¿vale? Mira, dentro de poco publicaremos una entrevista a un directivo que va a contar eso. ¿No? Pero sí, sí. Hombre, nosotros siempre lo decimos y imponer Agile ya es romper con la primera de sus reglas, que es la colaboración y la cooperación, porque al final tú vas a cambiar a un modelo Agile, a una cultura más Agile en tu empresa, necesitas la colaboración de todos tus empleados, porque en el fondo todos y cada uno de ellos tienen que entenderlo, absorberlo e interiorizarlo, ¿vale? Mm. Evidentemente, haciéndolo desde el ejemplo, es mucho más fácil pedir a los demás que lo tienen que hacer, ¿no? Cuando tú lo que llegas y dices, tenéis que ser todos Agile, pero yo no. Claro. Pues evidentemente van a decir, pues vaya guardia de Ahí se compromiso genera que un tiene problema de nuestro director. credibilidad. ¿Eh? Claro, ahí se genera un problema de credibilidad. Efectivamente. Entonces, Mm. el primero, como directivo, que tiene que tener el compromiso eres tú. El primero que Claro. tiene que mostrarlo eres tú. Y el primero que tiene que favorecer que ese tipo de liderazgo, que esa cultura permee, eres tú. Y si no lo haces, pues vas a tener el check. Te van a decir, sí, Claro. sí, lo hemos hecho. Hemos montado que tenemos dailies y tenemos planificaciones y mira, tenemos aquí todo pintado muy bonito. Ah, vale, qué guay, qué bien, ya somos ágiles. Ala, pum, ya está, check. Pero seguimos Eso haciendo es. todo exactamente igual que antes. Claro. Bueno, David, nos quedan todavía algunos bloques más. Ojo, es que esta conversación es que es larga, pero porque es súper interesante. Y es, Sí, vamos a, porque nos vamos al gusta siguiente. hablar como si fuera gratis. Claro, vamos al siguiente. Y es, ¿cómo medir el éxito y los resultados tangibles de adoptar Agile? Y yo aquí tengo varios puntos que quisiera poner encima de la mesa. Mm, Y es, por un lado, se habla efectivamente de cómo medir. Yo creo que en las conversaciones habituales se mezclan cosas. Aquí lo que me gustaría poner encima de la mesa es, primero, define un objetivo. ¿No? No caigamos otra vez en la trampa de la agilidad como un fin en sí mismo, sino tenemos que definir un objetivo empresarial. Puede ser el que ya tengas. Hay que mm, definir un objetivo claro. Y luego establecer de manera objetiva un esquema de indicadores que nos permitan, de la manera menos cuestionable posible, de qué manera nos estamos acercando a esos objetivos. mm, Que vale perfectamente, por ejemplo, con los propios KPIs que tiene la empresa. No hay que inventarse mucho más. Cuando lo que estamos haciendo es tomar una perspectiva holística en la empresa. No es lo mismo abordar un proceso de cambio de un área que de un mm. equipo, que de una empresa. En cualquiera de esos ámbitos, puede ser más pequeño o más grande, o sea, el proceso es el mismo, es establece un objetivo, es cómo estás Claro. y a dónde quieres llegar. Mm, Y ahora, ese a dónde quieres llegar, ¿cómo lo estás midiendo? Pues pongamos esos indicadores encima de la mesa y veamos cómo los cambios que estamos introduciendo afectan positiva o negativamente a esos indicadores. Cosas, por ejemplo, que nosotros hemos puesto en marcha en algunos clientes. Cambios en la satisfacción del cliente. Y esa satisfacción del cliente se puede medir de diferentes maneras. Sin poner aquí ejemplos, nombres específicos de algunos de nuestros clientes por preservar su intimidad, ¿tú te acuerdas cuando abordamos un proceso de transformación de un área de IT ujú. que se hizo una encuesta a las áreas de negocio? Sí, O sea, sí, no se hizo un proceso, no se abordó un proceso de transformación de toda la empresa, sino del área de IT, eso es. que se percibía como una caja negra. Es decir, las áreas de negocio decían, yo aquí lanzo las peticiones y no sé ni cuándo me van cuándo me lo van a dar, Eso es. ni de qué manera, No. ni qué pasa ahí dentro. Un día me llaman y me dicen, oye, que esto ya está. Y lo que me entregan se parece como un churro a un pimiento. Sí. Es verdad. Más cosas que pasaban en ese sitio. Las áreas, cada una de las verticales decía, yo tengo mi prioridad y esta es mi movida.
e IT se encargaba de comerse el marrón, de decidir qué abordaban hoy y qué dejaban para mañana. Así que hicieran lo que hicieran, Daba siempre les igual. caía. Siempre tenían problemas. Siempre había fricciones entre uno y Siempre es que había. echaban la culpa entre unos y otros. Claro, Es que estos no me hacen, no es que estos no me dan, es que nos ponéis de acuerdo, etcétera, ¿no? Se hizo esta encuesta, no tengo yo aquí los datos ujú, exactos, no sé si los puedes ir recuperando tú, porque sabes de qué cliente te hablo. sí, eh, y yo creo que había como un 80% de las personas encuestadas de las áreas del negocio sí. reconocían, es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero decían, De hecho, hostia, era un 87% reconocían que habían mejorado mucho su entendimiento de qué ocurría en IT. eso es. ¿Qué más cosas tienes ahí los datos? No, esto te lo decía de memoria porque me lo sé. Ah, vale. Eso estoy buscando. Bueno, se hablaba de eso, creo que se multiplicó por 2 veces y media el conocimiento del negocio por parte de la gente de tecnología Eso es. también. Sí, O sea, había unos datos que eran sí, sí, aplastantes, que yo creo que los tenemos en algún artículo en el blog de Enciende la Luz. sí. Luego, fíjate, pensando también en que hay un resultado que es clave, que es un incremento de la productividad. Mm, Aquí tenemos otro ejemplo que está, además, tenemos una entrevista, o sea, hay un artículo en nuestro blog y hay una mm, entrevista al responsable de ese área, de un área de marketing, en el que hablan que se ha multiplicado su productividad sí, introduciendo 3 o 4 cositas. sí. 3 o 4 cositas. Mira, volviendo al primero, lo que para mí lo más relevante fue la percepción de negocio en la mejora de la calidad de lo que entregaba el área de Ujú. tecnología, que eso es muy relevante. Ya no solo la relación, sino la calidad del producto que entregaba, que vale, Y la ¿vale? predictibilidad. Eso es. Entonces es como, oye, no teníamos ni idea, lo que me entregabas era malo, lo que me entregas ahora, en el 90% de los casos me sirve y es lo que te he pedido. Eso es un cambio brutal. ¿Vale? Claro, Y en el caso en el segundo caso que ponías, ¿vale? No es exactamente así, pero sí que duplicaron la cantidad de cosas que eran capaces de hacer, ¿vale? En este caso, en una semana, ¿vale? Como tú dices, con no, no cuatro, es, no es- no es que gane el doble de trabajo, que eso se no, explica en la entrevista, sino que al romper los problemas grandes en problemas más pequeños, eran les da, capaces, eran capaces de entregar eso es, más cosas mm, útiles para la eso es, compañía. Con lo cual, en lugar de tardar un mes, tardó una semana. eso Que, es, es, que sí, que puede ser que la cantidad de trabajo, evidentemente al final la cantidad de trabajo también es mayor, porque al romper el problema en problemas más pequeños, tienes un menor coste de cambio de contexto. eso es. Y eso es eficiencia. Sí, y sobre todo les da capacidad para, en este caso, de una semana a otra, adaptarse y decir, Claro, oye, es que de lo que está ocurriendo esta semana hemos conseguido, pero es que la semana que viene ha pasado esto y tenemos que reconducir nuestra capacidad de trabajo a esto nuevo que ha surgido. Entonces, como lo que he hecho, aunque no sea todo lo que necesitaba, pero tiene valor, ya lo puedo utilizar para mis informes, para contar cosas, para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, vale, no estoy entregando todo, pero la parte que entrego ya me empieza a servir y me permite tener maniobrabilidad. Y han eso es. sido cuatro cosas súper sencillas, ¿vale? Basadas en todo lo que es la agilidad y Lean en este caso, ¿no? ¿Vale? Eso es. Fíjate, hay un punto más que me gustaría comentar que se habla poco de él. Y es de la reducción brutal de costes que hay en el desarrollo de software, gracias a la agilidad. ¿Por qué? Porque la agilidad no solamente es Scrum o poner al cliente en el centro. Cuando hablamos de agilidad y la industria del software, también hay una parte de ingeniería ágil. ¿En qué redunda esa parte de ingeniería ágil? Redunda en adoptar buenas prácticas de desarrollo de software. No es lo mismo, por ejemplo, que yo tenga que realizar un proceso manual de integración de funcionalidades desarrolladas por 300 personas a que tenga un sistema automatizado que me lo haga por mí. Eso es. Reduce el riesgo de errores humanos Mm, y ese sistema automatizado le tienes funcionando 24 horas al día. La claro. integración es mucho más sencilla, se hacen bloques más pequeños
y permite que lo que yo desarrollo, o los cambios que tú vas introduciendo en tu desarrollo, yo los vaya cogiendo mientras desarrollo yo lo mío, por ejemplo, ¿no? Hablamos también de automatización de todo el proceso de aseguramiento de calidad, de despliegue de aplicaciones entre entornos distintos. Estamos hablando también, por ejemplo, de la manera en la que se diseñan soluciones. Mm, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo, bueno, yo creo que los dos lo hemos vivido. Cuando se desarrolla software, se vive mucho en el hoy sin tener en cuenta el mañana. Entonces, se hacen chapuzas hoy con la creencia de que se va a hacer todo más rápido, pero es que mañana tienes una base tecnológica bastante mala. Y dices, bueno, voy a hacer el apaño hoy otra vez. Y caemos en el hoy continuo, en el hoy, 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 y te encuentras mm. con que para hacer un cambio a veces de una funcionalidad básica, necesitas invertir. Lo que es un cambio que te puede llevar 2 horas, requiere de 2 días de análisis completo de impacto en la solución. Sí. 2 días tirando por lo bajo. Ya sabemos que hay casos de desarrollos de Mucho. 2 horas que llevan 2 semanas de analítica. Mm, Luego tienes que coger un cambio que hagas en un software y replicarlo por un mal diseño, replicarlo en 18 sitios. Y eso significa que incrementas drásticamente los costes de los test de regresión, es decir, la cantidad de test que tienes que hacer para asegurarte que no has roto nada. eso es. En lugar Sí, de hacer un y cambio la y posibilidad verificar de ahí, incidencias. haces 18 y verificas 18 veces lo mismo, pero en 18 lugares diferentes. Eso es. Y todo eso aumenta la posibilidad de que luego haya incidencias, que haya que corregir, mal funcionamiento Claro, del software, que haya que dedicarle más tiempo después, e incluso te puede llevar, como hemos visto en algunos casos, a que la cantidad de incidencias que hay hipoteque la capacidad de tus equipos de desarrollo para evolucionar o mejorar lo que ya hay. Porque no pueden dedicarse, tienen que dedicarse única y exclusivamente a conseguir que lo que hay funcione medianamente bien. claro. Y entonces no puedes evolucionar tu producto de Bueno, manera puedes hacer, pero de forma mucho más muy cara. lenta. Claro, tu Es lo que capacidad sucede. será. Mm. Entonces, bueno, Fíjate, hay otra cosa que me gustaría comentar aquí. Brevemente, muy brevemente, simplemente es contar una anécdota. Y es que recordamos los dos un cliente que hemos tenido que tenían una guerra abierta, encarnizada, a sangre viva, entre el área de tecnología bueno, pues el resto de la empresa, ¿no? Las áreas de negocio. sí. Y lo que hicimos con ellos fue montar un modelo operativo Mm, diferente en el que hubiera espacio para todos. Digamos que creamos un pequeño, en lugar de tener 2 barcos de batalla lanzándose bolazos entre ellos, lo que hicimos fue crear un barco que los unificara a todos, mm, ¿no? Con agilidad. sí. Y fue muy bonita, fue muy bonito ese viaje, fue duro, pero fue muy bonito Sí. porque donde antes había pelea continua que no aportaba nada a la empresa y que es cierto que les hacía a todos sufrir mucho, lo que se generó, yo creo que gracias a la agilidad, fue un hermanamiento que no me lo invento yo, o sea, que es que era visible Mm, la forma en la que imaginaban productos, cómo tomaban decisiones conforme a la priorización, el portfolio estratégico de la compañía, de qué manera luego se mezclaban para crear los productos digitales que creaban. Fue un cambio mm, en un año alucinante. O sea, yo creo que no se reconocían, no se reconocían. Y eso no fue gracias a la agilidad, es decir, ni a nosotros. Nosotros fuimos actores, la agilidad fue una palanca, fue eso es. gracias al concurso de todos y a Sí. la valentía con la que ellos afrontaron ese proceso de cambio. Pero que, vamos, algún día escribiré yo creo que este caso, con permiso de ellos, porque para mí ha sido uno de los casos más gratificantes, de las intervenciones más gratificantes que hemos tenido. Mm, Dejando un poco al lado el happy flowerismo, que sí. la felicidad es un punto súper importante en nuestras vidas, pero lo importante es que, para mí, es que ellos fueron capaces de sumar y de traccionar, poner a la empresa en muchísimas mejores condiciones que tenían cuando nosotros llegamos. Sí. Fue alucinante. Y realmente parte de lo que hicimos es algo tan sencillo, tan de sentido común como ponerles a colaborar, crear espacios
de colaboración entre ellos, más allá de otras cosas y El otros, foco de para otras nosotros en esa herramientas. intervención, nuestro foco en esa intervención era coserles. Sí, sí, o sea, El objetivo era coserles. de hecho, o sea, Vaquero en el vídeo que hicimos sobre el informe de Agile State, ¿vale? Mm. Lo comentaba, ¿no? Decía, cuando tú coges, ellos tienen un muro entre tecnología y negocio, cuando tú empiezas a hacer ventanas y abrir puertas, de repente empiezan a colaborar y a darse cuenta que tienen más en común que Hombre, de... si es que todos tienen muchas ganas, claro. Claro, entonces eh, hicimos muchas cosas, pero para mí sobre todo lo que hicimos fue eso, es decir, venga, anda, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a colaborar y desde ahí surgió algo que la verdad que sí, que ha sido de, si no la mejor, de nuestras mejores intervenciones. Bueno, vamos a ir cerrando ya esta tertulia nuestra, hablando de cuáles son los retos y lecciones aprendidas. Y aquí te diría, fíjate, en términos de retos, la agilidad yo creo que ha evolucionado mucho desde esa forma inicial que tenía de modelar el trabajo de un equipo de tecnología hasta lo que hoy se conoce como Business Agility, Sí. que es la agilidad llevada a la gestión integral de la empresa. Creo que a nivel de retos, todavía hay un punto muy importante que tiene que ver con dejar atrás todavía parte de esa cultura taylorista, en el sentido de yo te pago a ti para que tú ejecutes lo que yo te digo que tienes que hacer, ¿no? Y que aprendamos de una forma sostenible a utilizar la inteligencia colectiva de tu personal, por un lado. Por otro lado, creo que hay un aspecto importante también, que es la descentralización en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la descentralización te da velocidad, velocidad de llegada, velocidad de respuesta. Mm, Em, ¿Cuántas veces hemos visto que se detecta una problemática en el mercado y hasta que la empresa toma una decisión por todos los estamentos por los que tiene que pasar eso, pueden pasar 9 meses hasta que se deciden hacer algo, eso hasta es. que se deciden hacer algo, a dar un primer paso? Mm, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una empresa en la que exista una verdadera descentralización en la toma de decisiones precedida de una buena socialización de información, lo que permite es tomar decisiones con mucha mayor velocidad y eso te hace competitivo en un mercado cambiante como es el mercado actual. Como lecciones aprendidas, yo destacaría, fíjate, que puedes trabajar a nivel de equipo, de área o a nivel organizacional completo, ¿no? Que la agilidad, evidentemente, no es un uno o un cero, no es un todo o nada, sino que se puede avanzar en ella, se puede trabajar en diferentes granos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuanto más alto dispares, más beneficio le vas a sacar. Porque no es lo mismo cómo tiene que convivir un área específica con ágil, digamos, ¿no? mm, Con otras 10 clásicas, sí. a decir, tengo 11 áreas en sinergia. No es lo Sí, mismo. ahí al final es esa idea, ¿no? De entender la empresa como un sistema completo, ¿no? O esa idea del de un sistema completo. Si yo optimizo un área o una parte del sistema, pues sí, esa está muy bien, pero todo lo demás sigue funcionando igual, ¿no? Entonces, cuanto más arriba, en una organización, lo que estoy haciendo es impactar a todo el sistema, a Claro, toda pero la que no organización. es imprescindible. No. Ahora, otra cosa es luego, ¿qué me interesa más en un momento dado? Si hacerlo de arriba abajo o de abajo arriba o incluso en una mezcla, ¿no? Que eso es algo que hemos aprendido también, ¿no? Que depende un poco de tu situación. A veces es más interesante hacer un pequeño piloto, ¿no? Aplicar la agilidad a la implementación de Agile, ¿no? Y decir, bueno, voy a hacer un piloto, vemos cómo funciona y desde ahí ya decidimos cómo ir llevándomelo al resto de la organización, ¿no? ¿Mm? ¿Vale? O, oye, pues no, lo que me interesa es desde el primer momento tener muy claro a nivel estratégico cómo poder adaptarme para que eso vaya permeando hacia abajo en la Y organización. sobre todo que eso sea lo que te genere Claro, nuevas necesidades de cambio, que yo creo que ahí eso es. hay una de las claves, ¿no? En empezar a andar, lo hagas con la estrategia que tú decías, bottom-up o un top-down, Mm, que te eches a andar y que el propio acto de andar sí. te vaya marcando cuáles son las siguientes necesidades. Eso es. Sí, ahí para mí hay una frase que se le atribuye a Bill Gates, no sé si será así,
pero yo siempre he entendido que sí, que es que lo importante es generar la necesidad. Entonces, lo que hacemos muchas veces con esos pilotos o con esa empezar de arriba es que los equipos, las personas de repente empiecen a notar un cambio y necesiten cosas distintas y ahí es donde llevamos la agilidad para ayudarles, ¿no? Mm. ¿Vale? Pero sí tiene que generarse la necesidad. Muchas veces nos ha pasado y lo hemos aprendido hemos querido articular una determinada cosa en un equipo Scrum o en un área y no lo conseguimos, ¿no? Y a lo mejor 6, 7 meses después ellos solos toman la decisión y se ponen en marcha, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no lo necesitaban y ahora se han dado cuenta de que necesitan algo que cubra, no, necesitan una solución que cubra una Bueno, necesidad que les ha surgido. Entonces, cogen claro, eso que tú en habías algunos, intentado poner y lo ponen ellos en marcha solos. en algunos casos yo creo que ahí se hace patente la frase de el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Quiero decirte, Claro, hay momentos en los que tú no eres sensible a ciertas cosas, no porque no quieras o porque no las necesites, sino porque no eres consciente. eso es. Y hay momentos en los que sí le prestas atención y dices, ostras, ahora sí. Ahora Si sí. tú estás recién comido y estás abarrotado y pasas por un sitio que huele muy bien, pues dirás, qué bien huele y sigues adelante. Ahora, si estás muerto de hambre, estás famélico y pasas por un sitio que huele muy bien, típico momento en el que pasas por delante de una panadería o una pastelería que tiene el extractor hacia afuera para traerte y dices, madre mía, me meto ahí y me lo como todo, Efectivamente. Eso ¿no? es. Eso es. Sí, sí. ¿Cómo elegir un top-down o un bottom-up? En nuestra experiencia, en función del nivel de sponsorización y de la realidad de la empresa. Eso es. Si tu sponsor es el director de un área, no sueñes con más de momento, ¿no? Si tu sponsor es el responsable de un equipo, no sueñes más de momento. No. Si tu sponsor es la alta dirección, ahí ya podemos empezar a plantear incluso decir, oye, pues hacemos un piloto abajo, empezamos por la parte del portfolio y va a depender mucho Mm, de cómo sean los caracteres de las personas que van a estar ahí, en ese primer paso. Si tienes, por ejemplo, una dirección que sea atrevida, en ese sentido que esté muy abierta, que sea muy valiente, puedes empezar por la parte estratégica. Si tienes si digamos que todas esas características están más frecuentes en algún área específico o en algún equipo específico, igual merece la pena empezar por ahí. Hay una persona que hace poco me decía, nosotros a nuestros clientes les decimos que nos den al peor equipo que tengan, que se lo ponemos en marcha y lo volvamos bien. Digo, pues me parece un suicidio. sí. Sí, sí, si te sale bien, La hostia. empieza un camino de rosas, Mm. aparentemente. Pero es que la probabilidad que tengas de que desgastes a esa empresa y no consigas nada es muy alta. Es que Ahora, tú solo te estás metiendo en un nivel de incertidumbre tan alto que puede que incluso con Agile te resulte muy, muy difícil manejar esa incertidumbre. claro, Busca algo que haga, lo hemos hablado, que te haga un win-win rápido, un quick claro, win. Que tengas 4 o 5 cosas que rápidamente vean mejora, que vean que están ganando algo y el resto empieza a decir, yo quiero eso. Por eso también claro. nos ha pasado. Sí, sí, De, pero se demuestra que es posible, ¿eh? Y eso claro, derriba crisis internas. pero si me pongo como reto el más difícil que tengas para empezar, pues lo más probable es que termines regularmente, Mm, si no que fracases directamente, ¿sabes? claro, Pero bueno, desde luego que si triunfas, si has conseguido ese, el resto va a ser sencillo. O eso crees tú. efectivamente, efectivamente. Es como decir, prefiero no trabajar y me dedico a jugar a la lotería que si pillo, pillo gordo. Que si pillo, pillo, eso es. Bueno, David, para cerrar ya esta Sí, tertulia, quería contigo hacer un breve resumen, ¿vale? De los lugares por los que hemos pasado en esta charla. Entonces, para mí, lo primero sería la agilidad. Vamos a hacer ahí un titular. ¿La agilidad es un fin en sí mismo o es una palanca? principalmente es una palanca, pero para determinados roles o sitios es un fin, sobre Vale. todo a nivel de cultura. Ya está. En mi opinión, tiene que ser siempre una palanca. Siempre una palanca. Dicho esto, nosotros, por ejemplo, tenemos varios assessments que parece que transforman la agilidad en un fin en sí mismo. Y la realidad es que lo utilizamos simplemente para medir la calidad de algunas prácticas y de la cultura empresarial. Eso es. Y eso me lleva a la segunda parte y es fenomenal. Cuando te metes en un proceso de cambio, ¿cómo mides
que está siendo un éxito o que está siendo un fracaso. Y ahí hemos hablado, por ejemplo, de diferentes indicadores. Evidentemente, hay un indicador que para mí que es el más relevante, que es el resultado de la empresa. A Eh, lo que está prestando atención la empresa a día de hoy. mm, Propios KPIs que maneje la empresa. Pero luego es cierto que por debajo, en diferentes capas, necesitamos también una información distinta. Entonces, puede haber, sobre todo cuando estás en un proceso de cambio y en los primeros pasos, puede haber un propósito bien entendido con una mala articulación. La respuesta es que no. Entonces ahí es necesario incorporar otros indicadores de buena praxis, que mm, luego en algún momento dejarán de ser necesarios. Como hemos dicho antes, ¿no? Si tú dices, bueno, pues vamos a apostar por escramizar una empresa, eh, al principio, hasta que se coja hábito y se integre en el ADN, elementos como la daily son necesarios. claro. Eh, Hay otro momento en el que ya deja de ser necesario. Mm. Sí, sí, yo ahí estoy de acuerdo que lo hagas al nivel en el que hagas esa implementación de AI, esa transformación AI, lo más interesante es coger los indicadores que ellos tengan de sus objetivos como área, como negocio, como empresa o como equipo, ¿vale? Y ver cómo con Agile llegan mejor o más fácilmente o llegan antes e incluso pueden superarlos, ¿no? ¿Vale? Ujú, O entender cómo están llegando hasta ellos, que no es poco, ¿no? Si lo van a conseguir, ¿vale? Y luego, pues mira, hay por ejemplo, te pongo un ejemplo que es, ¿no? Decir, ahora en uno de nuestros clientes se va a hacer un concurso y uno de los elementos que se va a evaluar para puntuar bien es el proceso cumple su propósito. ¿Vale? Es decir, no solo estás haciendo el check de hago lo que me estás diciendo, sino que cumple el propósito que tiene como tal, ¿no? ¿Para qué? Para generar esa cultura y ese hábito de que ese proceso tenga ese propósito. ujú. Luego, eso no servirá para nada, ¿no? Porque ya no tiene sentido. Pero como un primer indicador, sí que es interesante ver si efectivamente está cumpliendo el propósito que tú estás haciendo. Luego ese indicador no tiene más, se pierde y se acabó. ¿Vale? Eso es. Muy bien. Qué más cosas destacas tú como relevantes? Vamos a tratar de hacer ahí un enunciado rápido, David, Ah, de esta conversación. pues para mí relevante es que todo el entorno tecnológico, social y global que tienes alrededor te va a empujar de una manera u otra a que te adaptes a lo que está ocurriendo. Y ahí es donde entra ya. O sea, la agilidad casi parece como algo poco cuestionable. Hoy por hoy Al es el menos, modelo que más te va a ayudar a adaptarte al nivel de incertidumbre que tienes alrededor. eso es. En mercados cambiantes, en Eso sectores cambiantes, es. la agilidad es incuestionable. Sí, para mí sí, Debería. debería. Sobre todo si lo que quieres es permanecer en el terreno de juego. Si lo que quieres es ser Claro, el primero un año y luego desaparecer, pues claro, genial. Pero si quieres permanecer, te va a tocar. claro. Para mí, otro de los puntos esenciales es que la dirección de la empresa es un actor, es el actor clave. Sí, sí, Lo sí, que ocurra es lo que permita la dirección. sí. Y ahí yo no lo hemos comentado durante toda esta, pero sí añadiría que quien debe ser el que articule, ¿no? Y el que lidere todo esto son las áreas de recursos humanos, que son los que hablan de la cultura de la empresa. Entonces, la dirección debe ser tu sponsor y las áreas de recursos humanos los que deben fomentar toda esta manera de pensamiento y de Bueno, actitud. por lo menos hay que estar alineado, porque lo que no se puede hacer es con la definición de políticas de recursos humanos que Claro, se vaya en contra como hemos visto algunas veces, sin ser conscientes ellos eso es. de ese movimiento de transformación. Sí, eso Buen es. punto. Mm. Muy bien, David, pues Sobre- gracias por este ratito. De nuevo, invito a la gente que nos vea a que meta también una visión crítica sobre nuestras experiencias, que nos lo dejen en los comentarios y ojalá en algún momento tengamos que grabar una segunda parte de ¿la agilidad es una palanca o es un fin en sí mismo? Gracias, David. Nada, gracias a ti, Juanma. Y gracias a todos los que nos vean y por favor, comentar porque realmente nos gusta oír la opinión de los demás y incorporarla, porque bueno, siempre Es un tema apasionante. sí, y aquí podríamos estar horas hablando de todo esto. Así que nada, muchas gracias a todos. Venga, nos vemos en la próxima.